nuestro... Bueno, gracias por los que mandan feliz cumpleaños. La verdad que sí, es emocionante recibir feliz cumpleaños en un curso. Bueno, la idea es hoy seguir avanzando y trabajar sobre el tema de técnica legislativa, pero como les contamos desde la primera vez, este es un curso de inducción, no es un curso que va a profundizar los temas. Lo que pretendemos en estas charlas es darles a todos un panorama general sobre qué es los distintos temas que van a tener que hacerse cargo en su ejercicio como legisladores, como concejales o como asesores. Entonces va a haber muchas preguntas que les van a quedar pendientes, pero después el año que viene vamos a tener un curso completo de técnica legislativa de 4 jornadas, con ejercitación y demás. Bueno, vuelvo a agradecerles a todos los feliz cumpleaños y quiero presentarles a mi amigo y colega Ignacio Millet, que trabaja con nosotros hace mucho tiempo, pero mucho más en el Congreso de la Nación. Ignacio es un asesor especialista en temas de salud principalmente, es abogado, es un docente en técnica legislativa en distintos ámbitos y una de las personas que con más confianza uno le puede dar para que estudie un proyecto y para que aconseje firmarlo o redactarlo. Ignacio va a hacer una introducción hoy. Les pido que tengan paciencia porque a veces se ponen un poco ansiosos y vamos a utilizar la misma metodología, las preguntas al final, salvo que Ignacio quieras contestar durante tu exposición, eso lo decidís vos y se lo pedís a Guillermo. Bueno, gracias, Ale. Mirá, Bueno. primero, bienvenidos a todos. Agradezco mucho la presentación tuya, Ale. Mi idea era hablar hasta un determinado punto que tengo ahí determinado en la presentación y en ese momento por ahí contestar preguntas y después hacer hasta el final lo que falta y ahí también cerramos con las preguntas que pueda haber. Pero bueno, no sé si vos vas a poder ver las preguntas Yo voy a poder ver las preguntas, pero dado que es mi cumpleaños, me voy a tener que retirar un ratito antes, pero te voy a seguir todo lo que pueda y te voy a pasar las preguntas, y si no, le vamos a pedir a Ignacio, no sé si está también Luciano, pero sí, te vamos a ayudar. Hagamos como vos decís, una primera parte de las preguntas, una segunda parte de las preguntas. Adelante, entonces. Bueno, primero lo que quería decirles es que, como planteó Alejandra, este es un curso introductorio. Por lo tanto, me imagino que muchos de ustedes sean legisladores o sean asesores o simplemente estén interesados en cómo trabajan los parlamentos respecto de la técnica legislativa, de los procedimientos. Ya tendrán que, en muchos casos, ya seguramente han tenido que redactar algún proyecto o tienen pensado redactar uno para cuando comience el año parlamentario. Seguramente en la mayoría de los casos va a ser el 1 de marzo del año que viene, pero como ustedes saben, los parlamentos funcionan permanentemente y por lo tanto puede haber proyectos coyunturales que tengan que presentar ahora durante diciembre o en enero o en febrero. Las mesas de entradas de los cuerpos parlamentarios están abiertas y por lo tanto los que ya han tenido algún acercamiento con la técnica legislativa lo van a poder hacer, y los demás sepan que cuentan con nosotros en Plataforma QL para cualquier tipo de asesoramiento que por ahí puedan necesitar, modelos de ordenanzas, modelos de proyectos de ley o modelos de otro tipo de proyectos. Estamos a disposición, esperando que el año que viene, bueno, podamos hacer este curso extendido, con talleres, con muchos más ejemplos de los que vamos a ver hoy. Y bueno, simplemente quería avisarles eso, que cualquier problema que tengan con algún proyecto que necesiten, nos avisan a través de las vías de comunicación y bueno, les damos la ayuda que podamos. Yo ahora voy a compartir pantalla.
¿Ahí se ve bien? Bueno. Falta poner Bueno, presentación. ¿está bien? ¿Ahí se ve, Guille? Poné en vista de presentación con diapositiva. Ah, pará. Calculo que ahí está, ¿no? Sí. Bueno, una primera aproximación que vamos a hacer a la técnica legislativa es desde la propia terminología de la técnica legislativa. En primer lugar, técnica. La técnica legislativa atañe a una actividad que es esencial de los parlamentos, como es la elaboración de leyes, y la técnica en principio es un conjunto de procedimientos y recursos que se sirve una ciencia o arte, y cuando le agregamos la frase de técnica legislativa, se aplica y hace referencia en un sentido amplio a las leyes y a las normativas, a las normas en general. O sea, no solamente a las leyes, sino también a las normas que producen los parlamentos, que nos pueden servir para otro tipo de funciones que también tienen los parlamentos, y no solamente la legislativa. Sin embargo, obviamente la legislativa es la que más se destaca por su importancia y por su funcionalidad. Digamos que como justamente contribuye a esta función que tiene que ver con lo legislativo, es que la técnica legislativa fortalece a los parlamentos y contribuye a su funcionamiento democrático. Podemos decir que la técnica legislativa es parte de la ciencia de la legislación, teniendo en cuenta que la ciencia de la legislación es la que se ocupa de los conocimientos que hacen a la elaboración de las normas desde su momento de elaboración, o sea, la etapa prelegislativa, durante su elaboración y desarrollo del procedimiento parlamentario, y con posterioridad desde el seguimiento. En todas esas etapas, la técnica legislativa es una herramienta esencial. Podemos decir también que la técnica legislativa no se ocupa exclusivamente digamos, de la redacción, meramente la redacción de las normas, sino que persigue también la unidad y la coherencia del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, apunta también a que se tenga en cuenta la calidad, la publicidad y la viabilidad de las normas. Todos estos conceptos están vinculados con la seguridad jurídica, digamos, considerada desde un aspecto objetivo como el derecho vigente, el derecho certero y vigente, y desde un aspecto subjetivo es la confianza que los ciudadanos tienen y como expectativa para actuar de acuerdo a ese derecho vigente. O sea, son dos aspectos de la seguridad jurídica que en algunos países ya tiene el principio de seguridad jurídica, está como una norma constitucional, por ejemplo en España, y en otros países se le da mucha importancia como derecho. Nosotros también en nuestra Constitución lo tenemos disperso en diversas normas, de diversos artículos de la Constitución, pero no específicamente como la seguridad jurídica. También tenemos que considerar que en este mundo en el cual estamos viviendo, en el cual hay grandes cambios y grandes complejidades permanentes, la adecuación del derecho es una responsabilidad de los legisladores, y dentro de esta responsabilidad requiere constantemente la actualización de las instituciones y de las figuras jurídicas. Por lo tanto, la técnica legislativa viene a ser una herramienta fundamental para llevar a cabo estas actualizaciones. Hoy en día la técnica legislativa ha alcanzado una dimensión que es diferente, debido a diversas causas que se han generado justamente por esta complejidad que viene sobre todo desde el siglo pasado. Ya lo vamos a ver, analizar desde la evolución también, y que ha generado una profusa legislación, gran cantidad de normas que emiten diversos organismos,
no solamente los parlamentos, sino también los organismos públicos del Poder Ejecutivo emiten muchas normas, estamos atiborrados de normas, y eso es lo que la técnica legislativa viene a paliar desde el inicio de la elaboración de la norma, sin perjuicio de que hay otras herramientas, no es la única la técnica legislativa, que también ayudan a que esta situación se mejore. Esencialmente, la técnica legislativa convierte la decisión política de un legislador en legislación, en palabras que deben ser escritas y consideradas y aprobadas por un cuerpo parlamentario. Bien. Podemos decir también que lo que hace la técnica legislativa es moldear esta decisión política que proviene también del origen de la demanda social y que de alguna manera va a hacer que esa decisión sea, digamos, viable y se convierta en legislación y pueda ser utilizada por los usuarios a quienes va dirigida. El desafío es hacer leyes que sirvan, por lo que debemos hacer hincapié en todas las etapas en las cuales la técnica legislativa puede ser utilizada dentro del procedimiento parlamentario. En este sentido, y ya metiéndonos un poco en la especificidad, y considerando en una primera instancia como el texto aislado, teniendo en cuenta que es mucho más que un texto aislado la técnica legislativa, es el arte de elaborar textos normativos sin defectos o con la menor cantidad posible de defectos, porque prácticamente es imposible que una norma salga, digamos, perfecta. Por lo tanto, podemos decir que es el arte de legislar clara y eficazmente, es esencialmente un conocimiento práctico que surge justamente del hacer parlamentario, y se nutre de muchas otras disciplinas. Es esencialmente un saber que requiere de muchas ciencias y de otros conocimientos interdisciplinarios, y que hacen que ese trabajo conjunto digamos, llegue a buen puerto, en el mejor puerto posible, que es la ley. Por lo tanto, es un arte compuesto por un conjunto de habilidades o destrezas específicas. Este conjunto de habilidades o destrezas específicas son racionales, son previamente establecidas, y su cumplimiento va a ser imprescindible para que nosotros podamos demostrar que la técnica legislativa y su aplicación son útiles en un determinado proyecto que estamos trabajando. Cada una de esas destrezas específicas es una técnica legislativa en particular. Una técnica para estructurar, una técnica para elaborar incisos, una técnica para la redacción de artículos y sus epígrafes. Hay muchísimas técnicas que vamos a ir viendo, sobre todo el año que viene. Hoy vamos a dar un pantallazo de cómo funciona. ¿Cuáles son las instancias entonces de aplicación en un primer momento de la técnica legislativa? En primer momento, cuando nosotros tenemos que redactar un proyecto, lo que solemos hacer es buscar precedentes dentro de los cuerpos parlamentarios en los que estamos, buscar un modelo, buscar alguna norma que haya sido sancionada, o proyectos de personas que nosotros tenemos por lo menos la cierta certeza de que trabajan bien esos textos parlamentarios. Sin embargo, bueno, esto a veces cuesta encontrar. Por ahí, sin saber, podemos copiar un proyecto o una norma que ya está presentada, y ese texto y esa norma puede llegar a estar mal. Por lo tanto, es una cuestión que tenemos que verificar, y como dijo Alejandra en la clase anterior, no está mal copiar un texto parlamentario siempre y cuando en los fundamentos o en los proyectos de vistos y considerandos debemos establecer de dónde proviene, quién es el autor de ese texto que estamos copiando, porque sepan que, y esto eventualmente lo veremos en una clase de procedimiento que supongo que habrá el año que viene, cuando un legislador presenta un proyecto
pasa a ser del cuerpo parlamentario, por lo que pasa a ser un texto público. La demostración de esto es que para poder retirarlo tiene que pedir autorización al cuerpo para retirarlo. Obviamente, dentro de lo que es el funcionamiento armónico con los colegas que están trabajando, lo que corresponde hacer es mencionar al autor de ese proyecto que estamos utilizando y, por supuesto, no copiar los fundamentos, porque los fundamentos sí es algo personal. Entonces, en esa primera instancia que podemos utilizar la técnica legislativa, se refiere a la redacción y elaboración del proyecto. La segunda instancia es en la comisión. Eventualmente el proyecto va a ser girado a una comisión y ahí nosotros vamos a poder trabajar el texto de nuestro proyecto en colaboración con los otros asesores o legisladores que están trabajando en esa comisión, y el proyecto se va a enriquecer con esos aportes, o eventualmente, bueno, va a ser criticado, ¿no? Pero dentro de lo que es las comisiones, en una primera instancia nosotros tenemos todo el tiempo necesario para que ese proyecto sea lo mejor posible. Obviamente, de repente, los tiempos políticos a veces pueden llegar a apurar, y es ahí donde, desde el punto de vista técnica legislativa, resulta disvalioso el hecho de que un proyecto se apure y eventualmente tenga que ir al recinto, que es la última etapa, y en el recinto obviamente vamos a estar en una situación más vinculada con la política, porque en el recinto se exponen las posiciones de cada legislador, y estar trabajando palabras, términos, puntos y comas, tiempos verbales, no es ideal que se realice en el recinto. Y bueno, esto ha ocurrido muchas veces en muchos cuerpos parlamentarios. En el Congreso hemos tenido muchas normas así, y después salen con errores, salen para que sea reglamentado por el Poder Ejecutivo, porque no hay tiempo de trabajar ese texto en forma más específica, y después el Poder Ejecutivo lo reglamenta como le conviene. Entonces, esta es una instancia en la cual nosotros tenemos que tratar de que el proyecto ya llegue trabajado. Bueno, ¿a quién le sirve la técnica legislativa aparte del trabajo parlamentario? Le sirve también a un abogado que está trabajando en un banco y tiene que trabajar, tiene que elaborar un contrato de préstamo, o tiene que elaborar cualquier tipo de norma que tenga que ver con el funcionamiento interno. Le sirve a un escribano para realizar un reglamento de copropiedad. Le sirve a un abogado que está trabajando también en un contrato de locación. De hecho, yo me acuerdo de los contratos que yo redactaba hace muchos años, cuando no estaba en boga la técnica legislativa, y uno observa realmente la cantidad de errores que se cometieron en aquella época, y que ahora uno los visualiza por haber visto ya tantas veces estas normas, y son también normas jurídicas que son trabajadas, y vamos a ver cómo, sobre todo los estatutos o los reglamentos de copropiedad, son normas jurídicas que nos sirven mucho para los ejemplos. Y también le sirve a alguien que tiene que redactar un reglamento de un juego, el reglamento de las palabras cruzadas, del Scrabble, del truco. A veces parece muy fácil que uno puede llegar a ser, digamos, un jugador de esos juegos, pero es muy difícil cuando se tiene que llevar a la letra de un reglamento de un juego, y hagan la prueba, que van a ver que es bastante complicado el tema. Por eso la técnica legislativa tiene muchos usos que hacen también a la vida cotidiana. Epa, no sé qué toque ahí. Bien, acá les transmito algunas definiciones de distintas perspectivas de la técnica legislativa, y por autores de Iberoamérica. El primero es un chileno, Bascuñán Valdés, que define como el conjunto de reglas a que se debe ajustar la conducta funcional del legislador para una idónea elaboración, formulación e interpretación general de las leyes. El segundo es un español que dice que la técnica legislativa debe ocuparse del conjunto de directrices que deben seguirse para construir la estructura y contenido del ordenamiento jurídico. Es el arte de construir un ordenamiento jurídico bien estructurado en sus principios e integrado por normas correctamente formuladas. El tercero es un mexicano, López Olvera, que dice que la técnica legislativa es un conjunto de medios y de procedimientos más o menos artificiales
destinados a hacer práctica eficaz la norma jurídica en el medio social a que se la destina. Su objetivo primario es la elaboración de leyes. En la elaboración de leyes consiste en transformar los fines imprecisos de una sociedad en normas jurídicas que permitan realizar esos fines en la vida práctica. Digamos, me pareció muy interesante esta definición que vincula la decisión política con los fines imprecisos de una sociedad. Y después nuestro compatriota Alberto Castells, que es integrante del CONICET, y que ahora vamos a ver un cuadro que ha elaborado él, y la define como el arte y la destreza necesarias para llegar a una correcta y eficaz elaboración de la ley. Por lo tanto, se conforma por los procedimientos, formulaciones, reglas, estilos ordenados y sistematizados que tratan a la ley durante su proceso. Una clasificación de primera instancia que hacemos de la técnica legislativa es en externa e interna, según tenga que ver o no con el texto normativo. Respecto de la técnica legislativa interna, hablamos de todos los procedimientos y el contexto en el cual se legitima esa ley que estamos trabajando, es decir, los procedimientos parlamentarios, el rol de los asesores y de los legisladores, y la capacitación también está vinculada con la técnica legislativa externa, es decir, todo lo que hace al procedimiento parlamentario y el funcionamiento, por supuesto, de los organismos y órganos que integran los cuerpos parlamentarios. Y la técnica legislativa interna, que es lo que vamos a hacer hoy, la introducción, la parte introductiva, que tiene que ver con el texto, la redacción interna del texto, su estructura, su elaboración, y todo lo atinente al texto normativo en sí. Acá tenemos este cuadro que, como les decía, fue elaborado por Alberto Castells y nos da un panorama de la importancia que tiene este trabajo dentro de lo que es nuestra labor y nuestra función, ¿no? Fíjense que la ciencia de la legislación abarca todo esto y nosotros lo que solamente vamos a considerar es estos ravioles que están en la parte izquierda donde dice técnica legislativa, que es decir, es la técnica legislativa interna, y todo lo demás nos da una idea de la importancia de este tema y de que a veces como este trabajo es vapuleado, pero realmente es un trabajo muy complejo porque, como decíamos antes, requiere de conocimientos auxiliares permanentes, como la lógica general, la teoría de las organizaciones, la teoría de los sistemas, las ciencias semiológicas, es decir, la que hacen al estudio de los símbolos y los signos, y también mucha importancia tiene lo referente a la lingüística y al lenguaje, cada vez más, la comunicación, la informática, las políticas públicas, las ciencias de la administración y el derecho parlamentario. Y además, los conocimientos específicos que vamos a requerir para un determinado proyecto. Si tenemos que hacer un proyecto de salud, vamos seguramente a requerir que nos asesore un médico. En el caso mío, que yo estoy asesorando en este momento al diputado Francisco Sánchez de Neuquén, muy vinculado con temas que tienen que ver con los hidrocarburos, por ser una provincia hidrocarburífera, y él tiene su asesor, un ingeniero de petróleo, que bueno, es el que nos da las indicaciones para lo que tiene que ver con los proyectos específicos. Es decir, que esta idea que tenemos del funcionamiento parlamentario respecto de la elaboración de proyectos nos remite a una función que por ahí puede llegar a ser considerada desde el diccionario como peyorativa, como es la de todólogo, pero yo le saco ese carácter peyorativo porque verdaderamente en muchas ocasiones tenemos que recurrir al conocimiento específico de un tema y lo estudiamos para ese momento. Después, presentado el proyecto, después nos olvidamos al tiempo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera hay que utilizarlo. En suma, la técnica legislativa apunta dentro de lo que es la función legislativa del Parlamento, a generar no solamente la redacción, sino la unidad y coherencia de las leyes, la calidad, publicidad y viabilidad, y por supuesto el principio de seguridad jurídica que mencionábamos recién. De todas maneras, yo quería mencionarles que dentro de las funciones del Parlamento, que ustedes vieron en la primera charla de esta serie de charlas que se vienen dando en diciembre, los parlamentos tienen otras funciones, esencialmente
la que más me gusta a mí es la de control, y cómo también para eso la técnica legislativa viene en auxilio para la redacción de pedidos de informes o para la redacción de otro tipo de proyectos que hacen a visibilizar y poner en agenda temas que hacen al control del Estado. Bueno, a mí me pareció interesante agregar respecto de estas máximas de Martín Krille. Martín Krille es un jurista alemán fallecido hace poco tiempo. Es uno de los que intervino durante gran parte del periodo en el cual Alemania fue es uno de los países principales en materia técnica legislativa, por las directrices que se fueron generando y por las checklists que ustedes algo vieron en la clase anterior. Y él plantea estas máximas para pensar en la redacción de proyectos de ley. En primer lugar, partir de la presunción favorable a la razonabilidad del derecho vigente. Después, determinar las ventajas esperadas del proyecto y, por supuesto, también las desventajas. Como ven, muchas de estas máximas después se fueron plasmando en las preguntas, en los cuestionarios, que ustedes vieron algo en la charla anterior y que hoy también vamos a ver una parte. La ponderación imparcial de ventajas y costes, que no debe limitarse a un cálculo utilitarista de su adecuación, porque en un cálculo de esa naturaleza desaparecen los derechos y los intereses de las minorías y de los más débiles, sino que debe prevalecer en la ponderación los intereses más fundamentales y el respeto a la igualdad de derechos. Esto también lo vamos a volver a ver en una placa final. Tanta limitación a la libertad como sea necesaria y tan poca como sea posible. O sea, dicho de otro modo, que hay que detenerse ante las limitaciones de la libertad y reducirlas en la medida necesaria. En consecuencia, ninguna sanción debe ser más severa de lo necesario y han de evitarse las penas donde sea suficiente una sanción administrativa. El principio de subsidiariedad, que significa que cuando existe un organismo que pueda brindar lo que nosotros estamos tratando de regular, hay que evitar que en ese caso sea reemplazado por una legislación. Ha de regir también las relaciones en la ley y las demás normas jurídicas, evitándose las leyes donde sean suficientes normas reglamentarias inferiores. El principio de proporcionalidad ha de aplicarse a todas las limitaciones de la libertad, y esto también tiene mucho que ver con una tendencia que hay también en muchos legisladores de tratar de aumentar las penas en el Código Penal, cuando no se fijan que ese monto de las penas sea proporcional a delitos similares que se están queriendo regular. Por otra parte, el principio 6 es permanecer en armonía con el sentido común, es decir, con las imágenes vivas que el pueblo tiene sobre la justicia, la equidad y la proporción. Solo de esta forma consigue la ley, además de validez jurídica, eficacia social. Y por último, asegurar que las leyes se transmitan al pueblo. Esto vamos a ver que es muy importante que el pueblo sepa por qué se eligió una opción determinada y se descartó a otras opciones. Es decir, no basta con la publicidad formal, el pueblo ha de recibir suficiente información sobre las leyes y sobre los fines que con ellas se persiguen. Vamos a hacer un muy rápido paneo del origen y evolución de la técnica legislativa. El hecho de que el auge de la técnica legislativa se haya generado en las últimas décadas del siglo XX, no implica que antes no se haya tenido también en cuenta en alguna medida. Inclusive desde lo legendario se dice que en el Código de Hammurabi el rey le habían indicado que la forma que tenía que redactar el código debía tener en cuenta ciertas máximas, como ser justo, habla poco, habla claro, habla cierto, habla bien, habla bello. De alguna manera tenemos en esas frases un poco el catálogo de todo lo que corresponde para la técnica legislativa. Después, para los romanos, tengamos en cuenta que en el siglo V Justiniano, el emperador Justiniano, ya en la Edad Media, generó las primeras compilaciones con el digesto de Justiniano, el famoso digesto justiniano, pero que recopilaba muchos autores anteriores, y que, por ejemplo, el jurisconsulto Celso, que en el siglo I afirmaba
que en una palabra ambigua de la ley se ha de tomar preferentemente aquella significación que carece de defecto, principalmente también que pueda colegirse por este medio la disposición de la ley. Después San Isidoro de Sevilla, ya avanzado un poco en la Edad Media, dijo: la ley ha de ser honesta, justa, conforme a la naturaleza y a la costumbre patria, conveniente al lugar y al tiempo, debe ser necesaria o útil y manifiesta y clara, para que no contenga nada que sea capcioso y dada para utilidad del bien común. Esto dicho en el siglo VI. Después, posteriormente, Erasmo de Rotterdam, también ya en el siglo XVI, hacia el 1500, dijo: conviene que las leyes sean las menos posibles, que sean justísimas, dirigidas al bien común, conocidas al detalle por el pueblo, por lo que los antiguos las exhibían públicamente escritas en un tablero blanco, para que fuesen vistas por todos. Es feo que algunos hagan uso de las leyes como si fueran trampas para enredar en ellas al mayor número posible, no como quien vela por el interés de la República, sino como quien captura una presa. Bueno, después Montesquieu, ya en una etapa previa a la Revolución Francesa, escribió mucho sobre técnica legislativa, y hoy muchas de sus frases son prácticamente aplicables totalmente a las reglas de técnica legislativa. Él, por ejemplo, decía que el estilo debe ser conciso, además de lacónico, el estilo de las leyes ha de ser sencillo, la expresión directa se comprende siempre mejor que la figurada. Lo esencial es que la letra de las leyes despierte las mismas ideas en todos. Cuando la ley tiene que fijar algo, es necesario evitar que se traduzca en dinero. Por circunstancias 1000 se altera el valor de la moneda, o sea, muy actual para nuestro país. Las leyes no deben ser sutiles, han de estar al alcance de la razón vulgar de un padre de familia, sin ser un arte de lógica. Y por último dijo: las leyes inútiles debilitan a las leyes necesarias. Bueno, por último, dijo muchas cosas más referidas a estos temas, pero solamente hago una extracción porque él tiene escrito todo un libro, el libro 29 su libro El espíritu de las leyes, que se refiere a estos temas. Después también, ya posterior a la Revolución Francesa, el Código Napoleón también es uno de los primeros intentos ya modernos de ordenar las leyes, y además durante esa época también surgieron las escuelas de interpretación de la ley, que después vamos a ver que tienen mucha importancia para cómo referidas a la letra de la ley. Le cito por último a un autor que se llama Jeremy Bentham, que es un inglés que vivió hacia 1830 aproximadamente, y que está vinculado con nuestra historia porque, según también la leyenda, fue el que redactó el primer reglamento de la Cámara de Representantes de la provincia de Buenos Aires, en la época de Rivadavia, y que ese reglamento después llegó a ser el reglamento de todas las provincias, por supuesto con muchas modificaciones, pero que bueno, de alguna manera fue él el primer autor. Y él escribió un libro hacia 1830 que se llama Nomografía, o el arte de redactar leyes. Y él decía: el legislador debe tener siempre presente un objetivo, es decir, saber lo que quiere, con la definición precisa del beneficio y la carga que pretende establecer. Una vez definida esa premisa, debe buscar la notoriedad de su decisión, es decir, su adecuada publicidad y difusión entre todos los ciudadanos. Bueno, y entre nosotros tenemos también a Urquiza, que dictó un decreto en 1852 que dijo: ni la paz puede ser duradera, ni la libertad práctica, sin buenas leyes, tanto en el orden civil como en el orden político. En suma, quise hacer esta reseña para que vieran que la técnica legislativa no es algo nuevo. Sin embargo, dentro de los últimos modelos que se han ido generando, ha surgido primero el modelo anglosajón, que, como ustedes saben, el sistema inglés es diferente al sistema continental, y ellos también se mantienen en la técnica legislativa. Por lo tanto, ellos tienen un organismo que es concentrado y que, digamos, genera las normas para presentar posteriormente en el Parlamento, y que es un solo organismo en el cual trabaja un equipo de redactores que son muy preparados, llevan muchos años de práctica, los draftmen. Y de todas maneras, tanto en Gran Bretaña como los otros países anglosajones, como el caso de Estados Unidos, Nueva Zelanda, que tienen sistemas similares,
ellos no son como el sistema nuestro que los legisladores presentan los proyectos que quieren, sino que ese sistema está mucho más concentrado porque tiene el filtro de los partidos políticos y bueno, de alguna manera tienen esa ventaja de que, digamos, el trabajo no está delimitado por, digamos, no está limitado por la voluntad de los legisladores, de una manera tan importante como tenemos nosotros. Por otra parte, el sistema alemán, que como decíamos, fue muy importante a partir de la segunda mitad del siglo XX, es un sistema desconcentrado, a la inversa del sistema inglés, que es concentrado, porque en los parlamentos, digamos, al ser un sistema federal, tiene digamos, legislaturas regionales y estaduales que se llaman Länder en Alemania, y de alguna manera cada ministerio elabora su proyecto de ley centralizado en unas directivas que fueron emitidas desde el Ministerio de Justicia alemán y se distribuyeron para ser utilizadas por cada uno de los ministerios. También en el caso alemán tenemos, y en el caso español y en el caso italiano, tenemos una gran digamos, preponderancia de los poderes ejecutivos para presentar los proyectos. En el caso de España, por ejemplo, es el 90% las presenta el Ejecutivo, y después también está limitado, como dije recién, para los legisladores que no presentan proyectos de ley, sino proposiciones de ley, que es otro rango de documento parlamentario, y los pocos proyectos que presentan digamos, tienen que ser consensuados por una gran cantidad de legisladores. Sobre todo, bueno, también pasan por el filtro de los grupos parlamentarios. Bueno, el caso de España es similar al de Alemania, ya tiene... El caso de Alemania, bueno, decíamos que tenía las directivas que se fueron actualizando, en la década del 80 sobre todo tuvieron mucha repercusión, pero bueno, se fueron actualizando hasta llegar a los cuestionarios, el cuestionario azul, la Blaue Checklisten, que bueno, tiene muchas de las preguntas que ya ustedes vieron en la clase anterior y después vamos a ver algunas otras. Todas las preguntas tienden a hacer que el proyecto presentado sea viable, sea necesario, genere adhesión de las personas, se evalúen los costos que tienen, es decir, son muchísimas preguntas en el caso del alemán. En cambio, en el caso de España, arrancó con menos preguntas, hacia principios de la década de los 90, eran unas 30 y pico de preguntas, después también se fueron actualizando. El caso de Italia tiene la importancia de que fue el primer país que hacia fines de la década del 90 hizo que estas directivas se plasmaran en directivas de los parlamentos, de ambas cámaras del Parlamento italiano. Bueno, después tuvo sus idas y vueltas, pero de alguna manera es importante que haya sido, que se mantengan de alguna manera a nivel parlamentario. En los otros casos estamos hablando a nivel del Poder Ejecutivo que envía los proyectos al Parlamento. El caso de la Unión Europea también tuvo su evolución ante la gran cantidad de normas que se estaban emitiendo. Ellos sacaron ya de principios de la década del 90 un programa que se llama Better Regulation, es decir, el movimiento para legislar mejor, que generó también diversas normas, por ejemplo el llamado Libro Blanco, el programa del Libro Blanco hacia el año 2011, en el cual se generó un acuerdo interinstitucional entre los distintos países para simplificar la gran cantidad de normas que había, asegurando ciertos principios como la necesidad, proporcionalidad, subsidiariedad, la seguridad jurídica, la transparencia y la accesibilidad. Bueno, el caso de Estados Unidos, ya mencionamos que también tiene el sistema anglosajón, pero cada uno de las legislaturas tiene su manual de técnica legislativa, ya vamos a hablar un poco de los manuales, y bueno, casi todas las legislaturas tienen su manual, en las cuales se estableció un principio esencial, que es el principio de homogeneidad, es decir, de unidad de materia, a cada ley una materia, y viceversa. En el caso de Iberoamérica, mencionamos en nuestro país, una de las primeras normas que hubo en Iberoamérica, en Latinoamérica, fue el decreto 333 de 1985, ahora lo vamos a ver un poco más. Y después se fueron generando en diversos países. Nosotros tenemos, justamente nuestra directora Alejandra Asbetas
y su grupo de la Fundación ICITEL fueron los primeros que trabajaron normas y directrices que, bueno, lamentablemente después nuestro país fue uno de los que se quedó en ese tema, pero ya vamos a ver las normas que hay de técnica legislativa en nuestro país, pero desde finales de la década del 80 que se están promoviendo también en América. Un caso para mencionar es el caso de Colombia, que está muy avanzado, que inclusive tiene en su constitución normas referidas a técnica legislativa. También tiene el principio de unidad de materia, que debe ser seguido, es un principio esencial. También de esta manera la Corte colombiana pudo usar como en sus fallos aplicar también las normas de técnica legislativa para generar cierta jurisprudencia. También dentro de la Constitución está una referencia a cómo deben ser los títulos de las leyes, que deben referirse a su contenido, y lo mismo que los principios se deben mantener durante todo el proceso legislativo. Ecuador tiene también unas normas similares y también se agrega la obligatoriedad de que los proyectos estén fundamentados. Perú también tuvo un avance importante consagrando a nivel de la mesa de autoridades del Parlamento manuales de técnica legislativa ya desde el año 2010 y 2011, y casualmente actualizados este año, que ustedes después van a tener la referencia al final sobre algunos links en los cuales incluí los manuales de Perú actualizados a este año. Después Paraguay también tiene algunas normas referidas a los fundamentos de los proyectos, también tiene leyes de enumeración correlativa, de ordenamiento. Chile también en el reglamento tiene la obligatoriedad de que se establezca dentro de los fundamentos de los proyectos de dónde provienen los fondos con los cuales se van a sufragar esos proyectos. Uruguay tiene un manual desde el año 2015, Bolivia desde 1999 también emitió una norma que ahora se utiliza poco, pero está vigente. Bueno, en México muchos de los estados federales tienen también manuales, y déjenme señalarles por último que hay también una tendencia a generarse una comisión de estilo. Las comisiones de verificación de estilo son controles posteriores al trabajo legislativo, y en este caso quiero mencionar a México, que en algunos estados tiene, y sobre todo Guatemala, que tiene una comisión que verifica el texto ya aprobado, hace análisis de lingüística, por supuesto sin tocar la decisión política, vuelve este proyecto ya verificado por esta comisión de estilo y es nuevamente tratado por el Pleno del Congreso de Guatemala. Bueno, en nuestro país, muy rápidamente mencionamos la Constitución Nacional como fuente. Ustedes saben que la fórmula de sanción está en el artículo 84 y es una norma técnica legislativa. Después se establecen algunas normas, por ejemplo, respecto de las iniciativas. Esto por ahí es más de técnica legislativa externa, pero me parece importante mencionarlo, referido a que en algunas iniciativas pueden ser presentadas exclusivamente en la Cámara de Diputados, como es la referida a la creación de impuestos o al reclutamiento de tropas. Y en el Senado es Cámara exclusiva para los proyectos referidos a coparticipación federal y al desarrollo armónico de las provincias. Después el decreto 333 de 1985, que después fue derogado por el decreto 336 de 2017, estableció toda una serie de cuestiones muy importantes vinculadas con la presentación de proyectos en aquel momento, cómo tenían que estar redactados, cómo debían ser los tiempos verbales, bueno, muchas cuestiones que después se fueron plasmando también y trasladando a los cuerpos parlamentarios. Por otra parte, hay leyes que también tienen que ver con la técnica legislativa, como es la ley, bueno, la llamada ley Olmedo, que es la ley de caducidad de expedientes, establece la caducidad de los expedientes por 2 años y prorrogable a 3, inclusive a 4 años, de acuerdo al tratamiento que vayan teniendo. La ley de administración financiera tiene varias normas referidas a la presentación del presupuesto antes del 15 de septiembre, y tiene una norma que me gustaría leer porque se puede aplicar a cualquier ley, que es el artículo 20, el segundo párrafo, que dice: contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. En consecuencia,
no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos. Esto es lo que se llama la inclusión de normas intrusas en un proyecto temporario, como es el presupuesto, que tiene la aplicación de un año, pero que obviamente no hay norma más incumplida que este artículo 20, porque dentro de lo que es la negociación del presupuesto siempre se incluyen normas intrusas, normas caballo de Troya, que lamentablemente distorsionan lo que es la ley de presupuesto, que en realidad debería ser una ley que solamente se aplica durante un año. Sin embargo, vamos a ver que siempre encontramos normas que son modificaciones a normas permanentes, creación de fondos, etcétera, que bueno, tienen mucho que ver obviamente con la negociación, pero que no deberían estar justamente por este artículo. Bueno, el digesto jurídico, que ha tenido su evolución también desde fines de la década del 90. Hay una ley reciente, que es la ley 26.939, que ha establecido una actualización hasta el año 2015, fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero lamentablemente no avanzó. Bueno, tuvo algunos cuestionamientos referidos a unas categorías que se habían establecido, sobre todo respecto de los tratados internacionales o las leyes referidas a coparticipación, y eso hizo que, bueno, de alguna manera el digesto quedara un poco, digamos, de alguna manera suspendido, porque no está sin tratamiento, más allá de que el digesto jurídico es una de las normas que no caduca, como no caducan tampoco los códigos de fondo, ni tampoco los tratados internacionales. De alguna manera va a tener que volver a actualizarse esa fecha, porque, digamos, de alguna manera quedó sin tratamiento en la Cámara de Senadores. De todas maneras, ustedes pueden tener en cuenta que las normas del digesto jurídico están disponibles en el SAIJ, el Sistema Argentino de Informática Jurídica. Al final van a tener el link. Y también están disponibles en Infolec, que es una base de datos que también se ha asociado, desde hace un tiempo también se asoció al SAIJ, pero bueno, muchos de ustedes la conocerán, esa base que depende del Ministerio de Economía. Ahí ustedes van a poder encontrar normas que tal vez piensen que están vigentes de alguna manera y se puedan generar proyectos, pero cuando verifican dentro de lo que es esta base, pueden llegar a ver cómo fue considerada en su momento por quienes trabajaron en el digesto jurídico, y por ahí es una norma que se considera no vigente. Bueno, aparte están las pautas de redacción y estilo del año 2009, que bueno, establecen diversas pautas que tienen que ver con cómo se tienen que redactar los textos parlamentarios, y otro tipo de textos también. Y las guías del lenguaje no sexista, bueno, que esto es un tema que lamentablemente está influyendo mal en cómo se están redactando las leyes, porque siempre se generan errores constantemente con la coordinación, la correspondencia con el desdoblamiento que se está haciendo de manera un poco forzada. Y bueno, vamos a ver si le encontramos alguna solución en algún momento. Con Alejandra habíamos pensado alguna cláusula que pudiera quedar una sola vez y que de ahí en adelante se utilice el masculino genérico, porque si no realmente uno se vuelve loco leyendo estas leyes. Y eso que estamos acostumbrados a leer leyes nosotros. Bueno, y la Dirección de Información Parlamentaria, Oficina de Presupuesto del Congreso, en la clase anterior hablaron un poco de esta oficina, está también el link al final. Sobre todo, la Dirección de Información Parlamentaria tiene una oficina que se dedica a hacer asesoramiento en técnica legislativa con absoluta confidencialidad, así que bueno, es un buen recurso para tener en cuenta, lo mismo que la biblioteca, también del Congreso, y la Oficina de Presupuesto del Congreso, que justamente en este momento tiene mucho trabajo porque ha elaborado muchos informes que tienen que ver con el tratamiento actual del presupuesto, y ustedes van a poder ver que tiene muchos informes publicados en su página que son muy interesantes para evaluar. Después, las legislaturas y los consejos deliberantes también en muchos casos han adoptado manuales de técnica legislativa, y también han adoptado digestos jurídicos, en el caso de la provincia de Chubut, en el caso de Misiones, San Luis, San Juan, tienen digestos jurídicos. También algunos consejos deliberantes, como bueno, Bahía Blanca, San Martín de los Andes, Ushuaia, son algunos de los que yo conozco, pero sé que hay muchos que han elaborado digestos jurídicos y que bueno, han utilizado la herramienta de la consolidación para solucionar parte de todo esto que nosotros llamamos la crisis de la ley. Y vamos a ver ahora muy rápidamente, no sé cómo voy con los tiempos,
Bueno, me voy a apurar un poco porque acá hay muchos de los ejemplos digamos, detectan, manifiestan la crisis de la ley, tienen que ver con la manera que nosotros escribimos, carteles, mensajes, indicaciones de los docentes. En este caso, uno de los mayores defectos de la ley se dice que es la injusticia, pero el segundo mayor defecto es la ley que no sirve, que no se utiliza. Esto es una noticia vieja, así que incluye muchos gobiernos, pero bueno, acá ustedes pueden ver que muchas leyes no se aplican y fue mucho trabajo, mucho poner en funcionamiento el trabajo parlamentario para que después no se utilice. Bueno, acá tenemos ejemplos de carteles con los cuales quiero describir uno de los mayores defectos que hay en la técnica legislativa, que es los artículos plurinormativos, es decir, artículos que tienen más de un contenido, más de un mandato. Y ustedes acá lo pueden ver por ahí en estos carteles que son mucha información en muy poco tiempo. Acá tenemos un cartel mal ubicado, que bueno, esto también se puede ver en muchas leyes, como una indicación mal puede generar una mala aplicación de la ley. O sea, en este caso le está indicando a los autos que vayan por el río. Después acá tenemos carteles simplemente que manifiestan, por ejemplo, en este caso que tenemos el pájaro que incumple, pero bueno, es una ley que no tiene sanciones, y esto es muy habitual, presentar proyectos sin las sanciones, y la ley queda sin aplicación. O el caso de la laguna normativa, que es en este caso que no se previó, se previó solamente que fuera prohibido para los perros, pero bueno, esto se ve también mucho en los reglamentos de copropiedad, por ejemplo, el hecho de la prohibición de tener animales, prohibido tener animales, en realidad por ahí apunta a no tener animales molestos, pero si hay para una señora que tiene una tortuga, obviamente no va a molestar a nadie, y supuestamente el reglamento se lo está prohibiendo. Es ahí donde podemos ver cómo influye la forma en la cual redactamos las normas. Esto se difundió mucho en su momento de una docente que descalificó a dos alumnos que siguieron la consigna, que acá trabajamos el tema de los incisos, cuando les muestro esto, cómo el inciso tiene que estar coordinado con el encabezamiento, y un chico de 7 años entendió la consigna diciendo escribe con cifras los siguientes números, y entendió que era escribir con cifras el número siguiente que estaba escrito. Y en realidad la profesora le estaba indicando mal, porque estaba mal la consigna, que lo escribiera con letras. O sea, debió haber puesto escribe con cifras los números indicados en la siguiente lista. Bueno, el caso siguiente es lo mismo, pero al revés. Digamos, escribió con letras, pero también la consigna estaba mal establecida. Este es un cartel de un barrio privado que bueno, establece la prohibición para el uso de cuatriciclos y motocicletas a menores, y bueno, dice que se encuentra penado por la ley de tránsito, la 24449, y por lo que rogamos cumpla y haga cumplir dicha disposición. Ahí se tuvieron un error de tipeo. Pero bueno, acá por ejemplo, si uno mira la ley de tránsito, en realidad establece que en una categoría de cuatriciclos y motocicletas pueden ser manejadas por menores de entre 17 y 18 años. Entonces acá tenemos un error de lógica de los sistemas normativos, que no incluyó una categoría de personas que en realidad pueden manejar, aunque acá por este cartel se les prohíbe, porque dice prohibido a menores. O sea, son cuestiones que uno va viendo también por esta, digamos, por haber leído mucho sobre el tema de la redacción de proyectos. Esta es una ordenanza que finalmente la modificaron, también tuvo cierta difusión en Concordia. Acá el primer error que hay es que no respeta la concisión, porque prohíbe en la ciudad de Concordia la realización de fiestas. En realidad no hace falta poner Concordia si es una ordenanza de Concordia. Bueno, para resumir, porque estamos con poco tiempo, prohíbe el ingreso masivo a lugares no habilitados, considerándose ingreso masivo aquellas que se encuentren en el rango entre 70 y 150 personas. Es decir, estableció un rango, una celda, un grupo de personas que entraban como parte de la ley, y no se entiende bien por qué 69 es poco, o por qué 151, mucho peor, del 151 para arriba, no debería entrar en esta clasificación. Esta es una ley de la Ciudad de Buenos Aires que dice, ahí está marcado en negrita, lleva a cabo en forma sistemática, acá tenían que hacer una estadística,
la encuesta toma como dominio. Bueno, esta ley fue vetada por este tema de redacción, porque dice que la mencionada norma no establece fecha de inicio de la encuesta, y que si se toma en cuenta, aunque su redacción en tiempo presente parece indicar que ya se lleva a cabo. O sea, con esto queremos decirles que muchas veces la técnica legislativa también es motivo de vetos, y ahora vamos a ver también un caso de la Nación. Acá tienen 3 leyes exactamente iguales que salieron en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires y en Nación, y por una preposición que está mal, digamos, indica otra cosa, porque acá prohíbe la utilización de equipos ultravioletas a personas menores de 18 años. Este es un ejemplo que da Héctor Pérez Bourbon, que ustedes lo tuvieron como docente hace 2 clases. En los 3 casos dice a menores de 18 años, y en realidad debió decir en menores de 18 años, porque si no acá está refiriéndose a alguien que maneja el equipo. Pero bueno, obviamente nadie lo va a entender así, pero bueno, es un purismo tal vez, pero de alguna manera está mal utilizada la preposición. Esto es un caso de la ley de diabetes, que fue modificada digamos, esto fue trabajado en el recinto y estaban los grupos de pacientes en las gradas. Entonces, bueno, hubo presión sobre los legisladores, y así ustedes tienen que salir directamente duplicado el artículo 6 y el artículo 5 y el artículo 6 están duplicados, porque lo sacaron tan rápido y tan mal que Infolec tuvo que hacer unas aclaraciones diciendo que estaban duplicados los artículos. Bueno, esta es una norma de la ley de jubilaciones que tiene esta disposición que dice, digamos, las disposiciones de las leyes tal y tal y sus complementarias que no se opongan con esta ley continuarán aplicándose. Pero fíjese lo que dice 10 artículos después: deróganse las leyes 18.037 y 18.038 que antes se habían puesto como referencia supletoria. Voy a ir un poco rápido, pero bueno, esta ley tiene gran cantidad de cosas, la verifiqué hace poco y sigue igual. O sea, es una ley que realmente tiene muchas, y no sigo porque realmente es increíble como lo que sigue después, dice, y con excepción del artículo 82, o sea, derogan 2 leyes con excepción de un artículo. O sea, una cosa increíble. Bueno, y después sustituye 2 artículos en un solo párrafo. Esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Acá tenemos un caso de un veto de una ley que se había derogado previamente unos días antes. Fíjense el número de ley, que es 25984, y la ley 25964 había derogado la ley. Y acá le metieron un proyecto que modificaba esa ley que ya estaba derogada. O sea, el Poder Ejecutivo tuvo que vetar completamente la ley. Bueno, muy rápidamente, crisis de la ley. Cómo se manifiesta a través de la vaguedad y la ambigüedad, que son las manifestaciones del lenguaje, que de alguna manera el lenguaje siempre va a tener un margen de error que nos habilita, digamos, a que esta vaguedad y ambigüedad se traslade a alguna de las frases. Por ejemplo, hablar de inmediaciones en la ley penal de espectáculos públicos es una palabra que genera imprecisión, porque no se sabe si es pegado al estadio o a 5 o 6 cuadras. La falta de armonía con la realidad es no haber pensado bien el impacto que esa norma tenía y cómo se pudo haber trabajado de otra manera. La globalización del derecho y elementos de otros sistemas jurídicos. Esto también tiene mucho que ver desde el siglo pasado con la globalización del derecho y cómo fueron los derechos humanos también avanzando y cómo los países se fueron integrando. La integración de los países genera de alguna manera algunas distorsiones dentro de la legislación nuestra. Un ejemplo, por ejemplo, es la ley de etiquetado que se estuvo trabajando hace poco respecto al Mercosur. Los estados de emergencia recurrentes que tiene nuestro país, leyes de emergencia que se van prorrogando eternamente y bueno, que de alguna manera no sabemos bien qué es lo que está vigente y qué es lo que no, y esto genera distorsiones dentro de lo que es los proyectos que se presentan. La sanción de leyes con apresuramiento, que recién dijimos un caso, cómo fueron presionados los legisladores para que salga y salió mal. La falta de cuidado también tiene que ver con esto. Las lagunas, contradicciones, cláusulas generales y falacias. Esto vamos a ver cómo las lagunas son, digamos, de alguna manera decididas por el juez, que es quien finalmente dice lo que la ley dice que es. Las contradicciones, también llamadas antinomias, es decir, 2 soluciones previstas en el ordenamiento jurídico distintas. Las cláusulas generales, por ejemplo, la declaración de interés nacional, el orden público, son cláusulas generales que a veces no tienen mucho que ver con el objeto de la ley, porque son más bien rimbombantes y no aplican a una norma jurídica y bueno, y generan confusión.
Las falacias, que por ahí apunto más a, lo que, a los títulos de las leyes, la ley de solidaridad y reactivación, que salió hace poco, en su momento la ley de democratización de la justicia, el contenido era todo lo contrario. Bueno, los títulos son muy importantes y es un tema que lo vamos a trabajar bien en el curso. Las leyes no prescriptivas, que son distintos tipos de leyes que están saliendo también últimamente referidas a la determinación de una capital o de una determinada fiesta, o también leyes que tienen incluidas políticas públicas, las llamadas las leyes con mandatos de optimización o, digamos, o programas, que no es de la ley que nosotros estudiamos en la facultad, que era la ley que establecía derechos, obligaciones y sanciones, sino que son leyes que establecen políticas públicas. De alguna manera también tienen que ver con la proliferación de leyes. El contenido operativo de las leyes también tiene que ver con la negociación que se está haciendo y de qué manera el Congreso y los parlamentos establecen ese círculo central, que es la ley, la parte ley marco de la ley, y qué es lo que le deja al Ejecutivo para que reglamente. O sea, eso también es un tema que también depende de la premura, depende de la negociación, depende de cómo, si somos oficialismo o oposición. Es decir, eso también es un tema a tenerlo en cuenta. Las cláusulas en blanco, que son más conocidas por las cláusulas penales en blanco, que son delegaciones al Poder Ejecutivo para que complete listados, eso es muy conocido por la ley de estupefacientes, que el Poder Ejecutivo puede completar listados en normas penales, y el año pasado, cuando se dictó la normativa sobre el COVID, se estableció también una norma penal en blanco respecto de quienes infringieran el aislamiento. Esto lo hablaron en parte con Alejandra en la clase anterior, la calidad del procedimiento, que eso lo veremos también en el procedimiento, la calidad en la deliberación, que tiene mucho que ver con el procedimiento, lo vieron en la clase anterior, la calidad en la decisión política también, referida a que tiene que ser adecuada, oportuna, éticamente aceptable, y tiene que tener fortaleza y ser consensuada, y la calidad del texto normativo, que es lo que nosotros hacemos hincapié, y que ahí nosotros les pasamos esta resolución de la provincia de Corrientes, en la cual se estableció, los que quieran ir adelantando para el año que viene, hay 57 normas de técnica legislativa que fueron trabajadas en su momento hacia el año 2006, y que, bueno, establecieron estos parámetros que sirven para la redacción y que toman en cuenta muchos de los aspectos que nosotros ahora vamos a ver. Estuvieron los representantes de todas las provincias en el año 2006, sin embargo, bueno, fueron muy pocas las provincias que lo implementaron, y tampoco lo implementaron totalmente, porque en el caso de Corrientes lo implementó una sola de las cámaras, y bueno, es importante que lo implementen las dos. También creo que la provincia de Santa Fe tiene una norma similar. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta entonces para que el texto sea de calidad, el texto normativo? Las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la constitucionalidad, es decir, que el órgano en el cual estamos dictando esa norma sea el órgano competente, que se respete la pirámide jurídica, primero la Constitución, o eventualmente la Constitución provincial o la Carta Orgánica, y todas las normas que derivan digamos, de esas normas principales sean adecuadas. La evaluación a priori y el análisis de impacto, para el cual se utilizan diversas herramientas, la adecuación entre objetivos propuestos y el fin a alcanzar, es decir, que sea integral, que esto significa que esté digamos, completo todo esté completo todo el tema que se quiere regular, que sea irreducible, es decir, que sea una unidad digamos, concentrada en lo que corresponde al objeto de esa ley, que sea coherente dentro de lo que es la propia ley que se está trabajando, es decir, que no haya contradicciones, y que sea correspondiente con el ordenamiento jurídico, y también que sea viable. Tiene que tener un nivel de consenso legislativo, para que cuanto más consenso esa norma, más permanencia va a tener, que esto implica que sea, digamos, relativo a la seguridad jurídica que ya mencionamos, que sea correspondiente con el sistema jurídico, también lo dijimos, y vamos a ver después, muy rápidamente, el tema de la difusión y el seguimiento. Por lo tanto, y en resumen, tiene que ser coherente con el orden jurídico, ser fiel reflejo de la decisión política y tener un significado único. Esto también lo dijimos recién, que sea integral, irreducible, coherente y correspondiente, y que el texto normativo que cumpla con estos requisitos tiende a lograr y contribuir a lograr el estado de seguridad jurídica al que todo sistema aspira.
un régimen caracterizado por la seguridad, supone que en él existe un orden normativo preciso y por todos conocido, así como un sistema de justicia capaz de garantizar ese cumplimiento. Ya entrando en lo que es el texto normativo, tenemos que tener en cuenta, y esto también lo vieron, así que lo vamos a pasar rápido, precisión, claridad y concisión. En este orden, precisión significa que el texto sea indudable, claridad que el texto se entienda, y concisión que sea lo más breve posible. Pero tenemos que darle esta prelación, porque a veces para que el texto tenga mayor precisión es necesario escribir más, o es necesario que la claridad no sea tanta, porque para que tenga más precisión el texto debe tener, digamos, esas características. Por lo tanto, en este orden de prelación tenemos que tener que el texto sea lo más preciso posible, y es conveniente que esa precisión vaya acompañada de claridad y concisión. Es así como entramos entonces en la estructura, en lo que es la técnica legislativa, que esto es lo que vamos a ver con todo detalle el año que viene. La estructura tiende al ordenamiento formal y sustancial, es decir, el ordenamiento formal es la forma en la cual se van generando los artículos, los capítulos, las subdivisiones que nosotros vamos a pensar para ese proyecto, y esto va a estar orientado por el ordenamiento sustancial, que es el contenido. Ese contenido tiene que arrancar por el objeto de la ley, el ámbito personal, el ámbito material, las definiciones en su caso, y ir de lo general a lo particular, de lo sustantivo a lo procedimental, y también incluir las sanciones. O sea, tenemos que hacer como un embudo y ir incorporando todas esas normas dentro de lo que es el contenido de la estructura. La redacción tiene que ver con un lenguaje natural y técnico. Es una combinación del lenguaje natural y el que es necesario para que el operador jurídico también lo pueda entender, y tiene que, digamos, ser un estilo parco, unívoco, tiene que ser, digamos, evitado la utilización de sinónimos, tiene que ser, como dijimos, lo más breve posible, tiene que evitarse el uso de la voz pasiva, tiene que estar en tiempo presente. O sea, son varias cuestiones que se tienen en cuenta dentro de lo que es la redacción para que el texto sea lo más entendible posible, y algo vimos también recién en los ejemplos. Por su parte, la dinámica es cómo se inserta la norma en el ordenamiento jurídico. Nosotros esa norma que estamos trabajando no la podemos dejar aislada, sino tenemos que insertarla al ordenamiento jurídico, y tenemos que ver cómo se inserta a través de distintas técnicas: la modificación, la derogación, la suspensión, la reedificar una norma, o sea, volver a la vida una norma. Son todas técnicas que se utilizan para que esa norma no quede aislada del ordenamiento jurídico, y vamos a ver en detalle cómo se hace. Por último, la lógica interna de los sistemas normativos refiere a lo que mencionamos recién sobre las lagunas, contradicciones y redundancias, y cómo el juez, digamos, tiene que ser, en el caso de que la ley genere estas distorsiones, cómo el juez tiene que trabajarlas. A nosotros nos va a servir saber cómo el juez la trabaja, porque más allá de que el juez está obligado a fallar, y está esto en el Código Civil y Comercial, cómo tiene que utilizar el juez para fallar, a nosotros nos va a servir para tratar de evitar, digamos, estas cuestiones. Para las lagunas tiene que utilizar un proceso que se llama integración, tiene que buscar las leyes análogas, tiene que buscar los principios generales del derecho, tiene que buscar los derechos humanos, los tratados de derechos humanos, así, tiene que recurrir a varias instancias para que digamos, solucionar ese caso. Para las contradicciones tiene que usar otra técnica, que es, digamos, primero ver que la norma de qué jerarquía es. Va a prevalecer la norma de mayor jerarquía, después va a prevalecer la norma derogatoria, o sea, la norma posterior deroga la anterior, y por último, la norma especial va a prevalecer sobre la norma general. Todas esas cuestiones solucionan las contradicciones. Las redundancias en realidad son molestas. Lo que decíamos recién sobre el tema de la lectura del lenguaje no sexista es muy redundante, dicho por la Real Academia Española, es redundante. Entonces cuando uno está leyendo la ley, no lee fluidamente la ley. Pero hay redundancias que están ocultas, y que son las que pueden llegar a generar alguna distorsión en el caso que se haga una modificación sobre una de ellas, porque ahí la redundancia va a pasar a ser una contradicción o una antinomia.
Entonces, ¿qué es lo que hace la mala técnica legislativa? Transfiere indebidamente funciones, porque es el juez quien va a determinar el que se va a convertir en el legislador. Por lo tanto, va a haber falta de unicidad porque cada juzgado, cada juez va a poder determinar cómo interpreta la ley. Y aparte, esa ley va a estar, digamos, ya con el hecho consumado por el usuario, que pensó que la ley era de una determinada manera y el juez después le dice que es otra. O sea, la ley es posterior al hecho. Por lo tanto, desaparece la seguridad jurídica que tanto venimos ponderando y también desaparece la igualdad ante la ley, porque justamente esto que un juzgado saca de una manera y otro juzgado de otra, estamos ante una desigualdad ante la ley. ¿Y cómo afecta esto la mala técnica legislativa? Bueno, al ciudadano porque no sabe justamente cómo tiene que comportarse ante determinada situación. A la administración pública porque pierde, digamos, digamos, determinar las políticas públicas que tiene que llevar dentro de su gestión. A la justicia, bueno, lo que decíamos recién, por la tarea que tiene que hacer de impartir y determinar lo que es justamente la justicia. Y a los cuerpos parlamentarios, porque afecta el coherente desarrollo y ejercicio de su actividad dentro de lo que son la función legislativa y la función de control. Bueno, ahí se me colgó. Entonces, Ignacio, perdóname. Sí. Antes de empezar con esta parte, porque estamos llegando a ya más o menos nuestro horario de cierre es 20:30, y como ya dijimos, muchos de estos temas se van a repetir, se van, digamos, profundizar. Yo te querría dejar 2 preguntas y para que las contestes y después saludar a todos, invitarlos para la clase que viene y pedir las disculpas del caso para retirarme por razones obvias. Las 2 preguntas que se formularon, algunas eran preguntas de trámite que me tomé el atrevimiento de contestarlas directamente. Una es, ¿qué sucede cuando la ley se veta? ¿Se corrige o se descarta? Y la otra es el tema de la seguridad jurídica. Alguien pregunta dónde está establecida la seguridad jurídica y yo creo que amerita se explique que la seguridad jurídica es un todo, digamos. Si vos podés hacerte cargo y después te dejaría a cargo de la reunión para que contestes las preguntas cuando levantes la mano la gente y demás. Desde ya los saludo a todos y te agradezco muchísimo, Ignacio. Disculpa, no, gracias a vos y obviamente totalmente justificada. Dale, por favor, bueno, muy feliz cumple y dale. Gracias, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego, hasta todos. Bueno, el caso del veto puede ser veto total o veto parcial, ¿no? En el caso del veto parcial, se remite el decreto de veto parcial se remite a la Comisión de Trámite Legislativo para que establezca si ese veto parcial afecta la unidad y el objetivo de la ley, y si la comisión considera que sí lo afecta, emite un dictamen y que después considera que lo afecta o considera que es válido el decreto, emite un dictamen que después es considerado por ambas cámaras. En el caso del veto total, lo que ocurre es que el Poder Ejecutivo envía el veto total y después, para que el Congreso pueda insistir, necesita 2/3 de los miembros presentes para que puedan insistir con esa sanción que el Poder Ejecutivo vetó completamente, y ahí, por supuesto, el Poder Ejecutivo ya no puede vetar. Esos son los dos caminos que tiene digamos, el caso del veto total, ¿no? Para que el veto total se avance, se tiene que digamos, proponer un proyecto de resolución, se trabaja por un proyecto de resolución y necesita, insisto, los 2/3 de los miembros del Congreso para que esa insistencia, digamos, avance. Bueno, respecto de la seguridad jurídica, está dispersa por muchas normas, sobre todo de la parte dogmática de la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 18, que establece el principio de legalidad, nadie puede ser juzgado
sin una ley, digamos, sin una ley previa, el principio de defensa en juicio también establecido en el mismo artículo 18, bueno, el principio de la propiedad es inviolable del artículo 17, el principio de las cargas públicas también tiene que ser por ley, o sea, el principio de legalidad para la determinación de impuestos. Bueno, el principio de que todo lo que no está prohibido está permitido, del artículo 19, y muchos artículos más, pero no está, digamos, establecido expresamente como seguridad jurídica, sino que es una conclusión que se saca de la propia letra de esos artículos. No sé si ahí contesté totalmente la pregunta. Bueno, cualquier cosa me avisan. Bueno, estábamos ya medio como terminando esto, porque yo quería hablar de estas etapas de elaboración de la ley. Bueno, alguien levantó la mano. Sí, no sé si, Guille, querés dar la palabra a Graciela Fernández. Sí, ya la tengo habilitada. Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy interesante la charla. La pregunta la hice yo, el tema de seguridad jurídica, ¿no? Ayer presencié, mientras trabajaba, la reunión de comisión del presupuesto 2022, ¿no? Que fue realmente, se trabajó muy bien, 7 horas. Pero hay varias cosas ahí, ¿no? que me generan dudas. Había un caballo de Troya, ¿no? Porque se estaba modificando un impuesto así muy perdido, que era justamente la prorrogación. La ley de solidaridad había aumentado en bienes personales una alícuota, ¿no? Le había delegado al Poder Ejecutivo y venció en el año 2020. Y ahora la prorrogan así muy escondidito por tiempo indefinido. Eso dio lugar a muchísimas preguntas que realmente muchos diputados hicieron. Pero no tenía el oficialismo la más mínima intención de corregirlo, ¿no? Y por otro lado, hubo muchas quejas porque los diputados, muchos de ellos habían asumido el 10, el viernes. Ayer fue todo el día la reunión con el ministro de Economía, hoy tenían reuniones con 3 ministros, el miércoles tienen que hacer el dictamen y el jueves tratarlo digamos, en la sesión de diputados. Realmente, y es la ley de leyes, la ley del presupuesto, que por lo que decían era una cantidad de información infernal. ¿Qué puede salir de eso? Y pregunto, ¿se puede aprobar, digamos, en general, y artículos, por ejemplo, todos estos referidos a impuestos, rechazarlos, no aprobarlos? Sí. La votación en el recinto son 2 partes. Primero en general, y después se va trabajando, en el caso que el cuerpo lo decida, se va trabajando artículo por artículo la votación en particular, y eventualmente, si un artículo no logra tener la suficiente cantidad de votos, se elimina el texto. Esa es una posibilidad. Y respecto del tratamiento, bueno, el tratamiento de este presupuesto está demorado como pocos que yo recuerde, porque generalmente para esta época ya el presupuesto está por lo menos aprobado en diputados. Acá por un tema electoral se dejó pendiente, y bueno, llegamos a este mes, justo en diciembre, que hubo el recambio de legisladores y tuvieron que encontrarse con esta digamos, no les quedó más alternativa que trabajarlo de esta manera en muy pocos días. Ahora, el presupuesto, de todas maneras, se viene trabajando desde hace bastante tiempo dentro digamos, del de diputados. Quedó un poco, digamos, suspendido por el tema de las elecciones, pero fue presentado a tiempo. Fue una de las normas que yo mencioné recién, que están dentro de la ley de administración financiera. Fue presentado antes del 15 de septiembre y por lo tanto fue trabajado de alguna manera durante ese tiempo. Por lo tanto, los legisladores nuevos, lo que por ahí tuvieron que hacer es consultar con los que ya estaban, que pertenecen a las comisiones, esencialmente a la Comisión de Presupuesto, que es la comisión más numerosa de la Cámara de Diputados, y
bueno, de alguna manera ahí tienen que confiar en sus colegas de la comisión bueno, lo estuvieron trabajando, ¿no? De acuerdo a cada postura política. Así digamos, no quedó más remedio que trabajar de esta manera. Ajá, ok. ¿Y quién evalúa la calidad de un proceso? ¿Cómo se cercioran de que no haya errores? Porque no, digamos, los que más preguntaban eran los nuevos, ¿no? Mejor dicho, que era la oposición en realidad. Bueno, este tipo de proyectos se trabaja más a nivel directamente de los legisladores y no tanto, o sea, los asesores también participan, pero no hacen reuniones de asesores. Sobre todo la Comisión de Presupuesto no tiene reuniones de asesores. En otras comisiones sí, tienen reuniones de asesores, entonces se puede trabajar con tiempo dentro de lo que es el trabajo de asesoramiento previo. Entonces, a veces se nota la diferencia de cuando se trabaja un proyecto a nivel de asesores con los que no se trabajan a nivel de asesores, y bueno, ocurre esto de que por ahí en el recinto va a pasar esto que yo recién denuncié como una de las fallas que tiene la técnica legislativa, que se trabajen puntos, comas, palabras, trabajo dentro, en el recinto, que el recinto no es el lugar para trabajar eso, para eso están las comisiones justamente. Y bueno, veremos, ahí va a estar el control. Ha ocurrido muchas veces que así todo han salido leyes con errores graves que debieron enviar fe de ratas. Me acuerdo del caso de la ley de medios, que se envió una fe de ratas de diputados al Senado para que la corrijan. Hay otras leyes correctivas también. O sea, hay algunos recursos que son más administrativos que dentro de lo que es lo parlamentario. Doctor, una última y ya no molesto más. Y por ejemplo, esta norma con respecto al impuesto proponía tener esa tasa incrementada mientras dure la vigencia de la ley, que es para siempre. Pero usted dijo que la ley de presupuesto es por un año, entonces eso no sería válido. Claro, no, la ley de presupuesto es una ley temporaria que se tiene que cumplir dentro de Lo que pasa es que no sé, habría que ver si han modificado esa ley. O sea, si se ha modificado otra ley para prorrogar No, eso. mire, lo conozco porque soy contadora y simplemente decía, estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 y reemplazan ese texto y ponen, estará vigente mientras dure la vigencia de la ley, o sea, para siempre. Bueno. Bueno, sí, lo escribieron de esa manera, habría que ver. Yo la verdad que no estoy al tanto de eso, pero justamente es un tema con los Es cuales... el artículo 82. 82. Bueno, Sí. si voy a tomar nota, pues, o sea, son temas que yo después me fijo. Bueno, muchas gracias. No, de nada, Graciela. Sí, ¿alguien más había pedido la palabra? Fernando y Ramón, y también María Valdés. Sí, buenas tardes, Ignacio. Sí, ¿qué tal, Realmente, Fernando? en virtud de toda tu exposición, muy detallada y con un lindo contenido, creo que todos nuestros legisladores deben, no, digamos, no pueden, digamos, cometer ciertos errores. Simplemente mi pregunta es, un diputado, un senador nuevo, quiere presentar un proyecto de ley. ¿Tiene algún manual del usuario, de acuerdo a que vos dijiste los requisitos con respecto a la redacción? Es una pregunta. La otra, todo ese proyecto ya se trabaja vía soporte magnético, ya directamente por medio de clave, ya con ustedes, que ustedes son los especialistas, para ir corrigiendo si hay algún error de redacción o estructura que esté plasmada, digamos, el proyecto en forma, como dijiste vos, que se tienen que conformar ciertos pasos, contenido, etcétera, etcétera, antecedentes. Y por último, lo último era con respecto, como dijiste vos, hay muchas leyes que tienen complementarias y modificatorias. ¿No sería conveniente directamente, si la que modifica ya, hacer una nueva ley? Porque te explico, yo soy licenciado en administración, trabajo en el área de control interno, y realmente cuando uno, viste, como control interno, nosotros sí o sí tenemos que tener la doctrina muy clara, porque cuando cualquier observación tenés que tener bien, y por ahí uno se equivoca,
en el aspecto que pone una ley, va a la modificatoria, y salvo como dijiste vos, el portal Infolec, te permite si esa ley está vigente o no está vigente. Muchas veces nos ha pasado que pusimos referencia con observaciones cuando la ley no estaba vigente. Por eso, no sé si me entendiste, Ignacio. Y muchas gracias por todo. Sí, te entendí. Mirá, te contesto primero esta última parte. Cuando uno modifica una ley, tiene que, digamos, detectar si conviene derogar esa ley. Generalmente cuando, por ejemplo, tiene 30 artículos y uno está modificando 25 artículos, lo que conviene es derogarla, sin duda, y hacer un proceso que se llama refundición, de alguna manera, que es tratar de que todas las normas que están o reiteradas, o bueno, anacrónicas, obsoletas, y que uno quiere modificar, bueno, directamente deroga la ley y pasa a ser una ley nueva. Ahora, no sé cómo es el caso que vos digamos, tenés en vista proyectar, pero bueno, la solución también es eventualmente modificar alguno de los artículos y si es, en ese caso, si son pocos artículos, directamente conviene presentar un proyecto que sustituya cada uno de esos artículos y esos artículos quedan reemplazados por la nueva, digamos, por la nueva ley. Respecto de los manuales, hay muchos manuales disponibles en Internet que obviamente tienen que ser adaptados al cuerpo parlamentario en el que vos estás. Puede también ser que en tu propia legislatura o consejo deliberante haya alguna norma que se pueda utilizar. Y si no, bueno, nos mandás por mail cuáles son las dudas y tratamos de solucionar la medida de lo posible. Porque no sé, digamos, tampoco con los tiempos con los que pensás presentar. En este momento, por ejemplo, no es la época ideal para presentar un proyecto en el que no hay apuro, porque vos vas a perder como un año parlamentario. Por lo menos en el Congreso, perdés el año parlamentario y te conviene presentarlo a partir de marzo del año que viene. Bueno, y sí, dentro de lo que son los manuales, disponés de muchos, digamos, por internet. Inclusive las normas que ha redactado Alejandra Betas son muy útiles también para la elaboración de proyectos. Ella tiene, y te insisto, esa resolución que aprobó la legislatura de Corrientes, que está en el link, ahí vas a tener muchas referencias de cómo estructurar la ley, porque esas 57 normas tienen que ver de cómo estructurarla, cómo redactar, cómo subdividir también esa ley. Así que bueno, ahí tenés una buena referencia, que no es un manual, pero bueno, son normas de técnica legislativa que ya están vigentes en 2 provincias. De nada. Ramón. Sí, ¿qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Ramón? Compañeros, pero son 2 preguntitas de algunas dudas que yo tengo, pero es para ratificar, a lo mejor algunos también las tienen. Como primera medida, digamos, el proyecto puede ser para crear una nueva ley y para modificar una vigente que en alguna oportunidad, digamos, pueda estar afectando o para solucionar a lo mejor algún aspecto social. Esa es una. Sí. Para que me la aclare un poquito más. Y después la otra es los convenios internacionales. Está un poquito más arriba del tema que estamos hablando, pero también es interesante. Los convenios internacionales con respecto a nuestras leyes, a nuestra Constitución Nacional, ¿quién tiene primacía? Porque hay en algunas digamos, jurisprudencias que ha habido por unas demandas internacionales, que le ha dado lugar al convenio sobre las leyes constitucionales por algunos aspectos particulares de algunas de las leyes vigentes de nuestro país. Sí, los convenios internacionales y los tratados tienen un régimen especial en la Constitución. Los que tienen jerarquía constitucional, que son convenios de derechos humanos, tienen el mismo rango constitucional que la Constitución. Por lo tanto, están a la par
respecto de la jerarquía. Ahora, los demás convenios que no tienen jerarquía constitucional tienen una prevalencia sobre las leyes, digamos, que dicta el Congreso. O sea, los convenios normales, no sé cuál es el caso que te ocurrió a vos, que pudiste ver, pero los convenios internacionales tienen un rango superior a las leyes, pero no a la Constitución. O sea, los que solamente están equiparados los que tienen jerarquía constitucional y que son de derechos humanos. En cambio, los demás convenios están un escalón abajo, aunque son superiores a las leyes. Esa sería la respuesta. Y no sé, Mariela, perdón. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Mariela, de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Y nada, mi consulta iba en particular, estamos hablando de la estructura de las leyes, y en la charla anterior a esta serie de charlas de los martes habían dicho que cuando uno estructura una ley también tiene que asegurarse que sea sustentable y viable. Y hablando la viabilidad de la parte económica, cuando un legislador presenta una ley y para su proyecto toma fondos de cierta caja, ¿quién le da el ok para que diga, esa caja va a sustentar tu ley, siendo que antes estaba sustentando otra? O le pueden decir, no, de ese fondo no se puede tocar, reestructura tu ley, o reestructura el ingreso de fondos sería. No sé si me llegó a explicar. Sí, esa correcto. Parte económica o sustentable. Bueno, yo lo que te puedo decir que un proyecto, una de las condiciones que lo hacen también que tenga calidad, es que sea consultado su viabilidad con los organismos que lo tienen que aplicar. Esa es una de las, por ejemplo, una de las preguntas que tiene el cuestionario alemán de checklist para viabilidad de los proyectos de ley. Entonces, obviamente, si un legislador presenta un proyecto diciendo que de determinada partida se van a sacar los fondos para la aplicación de esa ley, y no lo consultó con el departamento ejecutivo, obviamente va a quedar como un proyecto y probablemente o se trabe su tratamiento o le tengan que decir, mira, de esa partida, cuando el proyecto se trate en el Consejo Deliberante o en la legislatura, le van a decir, no podés utilizar esa partida porque está destinada a este destino. Eso se va a cambiar y eventualmente, si hay consenso para que el proyecto avance dentro de lo que es ese cuerpo parlamentario y se habla con el Poder Ejecutivo para que sea viable y que después no lo veten, le van a cambiar durante el tratamiento la partida. O sea, probablemente... sí. O sea, el ok final de ese fondo accesible lo daría el Poder Ejecutivo. Bueno, sería como una primera instancia. Obviamente después el Consejo Deliberante, o no sé si es una legislatura, perdón, Consejo Deliberante, eso es de Concordia. El Consejo Deliberante es el que decide, pero obviamente los temas presupuestarios siempre son consultados con el Ejecutivo, porque también el Ejecutivo tiene la herramienta del veto después. Porque por ahí se ponen de acuerdo con los concejales y sacan algo que es digamos, inviable para que el Ejecutivo lo pueda ejecutar, y entonces lo veta, después que tiene la posibilidad de vetarlo. Entonces lo conveniente es que sea consultado con el Departamento Ejecutivo. Yo no sé cómo habrá sido planteado el proyecto, pero seguramente estaba como requisito en el reglamento que se establezca de dónde van a salir los fondos. Entonces, por ahí puso cualquier destino sin consultar, y bueno, después eso es un motivo para que lo traben, ¿no?
por ejemplo, yo me estaba pensando sobre lo que habíamos comenzado a hablar de la discusión sobre el presupuesto. Claro. Llevándolo o trayéndolo en realidad a lo que es la ciudad. Un presupuesto en donde está compuesto por obras de años anteriores que también eran parte de ese presupuesto de aquel año y que no se terminaron, no se terminaron de ejecutar, entonces lo traen y lo arrastran ahí, pero los hacen parte de un presupuesto del presupuesto 2022 sería, pero con un costo como si hubiese sido el inicio de la obra. Entonces, la regulación de eso, o sea, el control, a eso me refería. Bueno, vos ahí como concejal, o no sé si sos concejal. No soy concejal. O asesora, sos asesora. Bueno, tenés la posibilidad de hacer un pedido de informes. Un pedido de informes que, bueno, te lo pueden aprobar o no, pero de alguna manera vos dejás por lo menos el tema en agenda. Y como dijo Alejandra en la vez anterior, si no hay reacción por parte de tus colegas, sacás el Consejo Deliberante a la calle, como dice, y difundís que no te contestan el pedido de informes. Hoy en día también hay muchas leyes que permiten el acceso a la información, no solamente a través del cuerpo parlamentario, sino a través del organismo que tiene que dar la respuesta, en este caso el Departamento Ejecutivo, no sé cuál es, digamos, el que se ocupa del tema presupuestario. Pero bueno, están obligados también a contestar. O sea, tenés muchas herramientas que desde lo político, ¿no? Y después desde dentro de lo que es el tratamiento del presupuesto del Consejo Deliberante también. O sea, ahí te oponés, dejás sentado dentro de lo que, digamos, el legislador, ¿no? Dentro de lo que es el tratamiento, dejás sentadas las divergencias que tenés respecto de esas partidas, ¿no? Yo les pido que por ahí, si me dejan terminar, porque creo que estamos con poco tiempo, ¿no? No sé cómo andamos, ¿viste? Uy, era hasta las 1:30. Bueno, miren, esto es muy rápido. Estas son las etapas de elaboración de la ley, recepción de la demanda social, que eso ya lo hablaron con Alejandra. El análisis global del problema y la búsqueda de la solución más conveniente tiene que ver con esto de no hacer promesas que después no se pueden cumplir, porque por ahí la demanda social viene con una solución que no es la que tenga en cuenta el costo-beneficio, por decirlo de alguna manera. Entonces, la solución puede ser otra, y entonces eso también tiene que quedar plasmado en el proyecto. La búsqueda de consenso para la decisión y la elaboración del texto normativo son dos acciones que van de la mano. Después viene la aprobación formal de la ley, que es como si fuera la escribanía que da la validez al texto legal. La adecuada difusión de la solución adoptada, que esto es muy importante, que tiene que ver con por qué ese cuerpo parlamentario eligió una solución y descartó otras, y eso el ciudadano lo tiene que saber. Y el seguimiento de los cambios sociales y de la modificación eventual de la normativa, que es algo que nosotros todavía no tenemos la cultura de hacer el seguimiento de las leyes, a ver cómo se están aplicando. En el Congreso existen varias comisiones que tienen que hacer el control de algunas leyes, pero no funcionan del todo. O sea, esto es algo que en otros países está aceitado. Por ejemplo, en Japón se hace un control cada 5 años de las leyes previsionales, porque bueno, las circunstancias van cambiando, entonces se tiene que saber cómo se aplica la ley. Sería el control llamado ex post de las leyes. Que después acá tienen las herramientas que se pueden utilizar, que esto también algo hablaron con Alejandra: la Constitución provincial, la Carta Orgánica, los reglamentos internos, resoluciones y decretos específicos, las costumbres y precedentes de cada cuerpo parlamentario. Esto tiene que ver con los funcionarios que están trabajando hace mucho, que son los que tienen el conocimiento y el acervo de sabiduría de esas costumbres. Lo que tienen que saber que esas costumbres y precedentes son propios de cada uno de los cuerpos y no pueden ser utilizados en otro, que por ejemplo por ejemplo un Consejo Deliberante que recién empieza no tiene todavía costumbres y precedentes.
la ley, costumbre, jurisprudencia y doctrina aparte se pone como, digamos, fundamento del texto parlamentario. Las reglas y manuales de técnica legislativa, que ya hemos hablado, los manuales de evaluación costo-beneficio, que todavía no están muy difundidos en nuestro país, en otros países sí tienen no solamente el tema económico, sino también la evaluación social, la evaluación del medio ambiente, la evaluación educativa, la evaluación de derechos humanos. Hay muchos manuales que tienen esta evaluación de costo-beneficio en otros países, no tanto en nuestro país. Y bueno, las listas de verificación o checklists, que ya lo han hablado con Alejandra y hoy también algo hablamos. Bueno, esto vamos a dejarlo para la vez que viene, cuando arranquemos con técnica legislativa, porque son etapas guía de elaboración. De todas maneras, lo voy a dejar acá en el PowerPoint para que ustedes lo puedan ir viendo, pero cuando elaboramos un proyecto, todos pasamos por estas etapas, y lo importante de esto que les quiero destacar, y que también se los dijo Alejandra, es que cuando ustedes presentan el proyecto en la etapa final, 8 y 9, es cuando en realidad empieza a caminar el proyecto. Es ahí en realidad donde empieza el verdadero itinerario que ese proyecto tiene que ser, digamos, aprobado, y no solamente que quede como un proyecto más presentado, que sume a una cantidad, y que en cambio sea trabajado dentro del cuerpo parlamentario para que sea aprobado. Bueno, finalmente acá les voy a dejar estas bases que estuvimos hablando hoy, todos los links, Cámara de Diputados, Legisló, que es una base que también tiene acceso a muchas legislaturas, el boletín oficial, y acá varios manuales, que vos, Fernando, me habías preguntado acá, por ejemplo, el manual de Héctor Pérez Bourbon, ahí tenés el link para entrar, que es un libro de la Fundación Konrad Adenauer. Tenés también el manual del digesto jurídico, que supuestamente iba a ser utilizado dentro de lo que es el digesto, y quedó un poco en desuso. Infolec, también la página del Ministerio de Economía, tiene un manual. Y después otras guías que pueden llegar a servir de la legislatura, de Misiones, el que les dije de las 57 normas de técnica legislativa, el manual de técnica legislativa de Perú actualizado este año, y las directrices del gobierno de Aragón, para que puedan digamos, comparar distintos formas de usar directrices y guías y manuales. El de Pérez Bourbon lo recomiendo, que ustedes lo tuvieron de docente hace 2 clases, y está el acceso por internet de ese manual. Bueno, me parece que nos quedamos sin tiempo, nos repasamos, pero igual les agradezco las preguntas. No sé si tienen alguna duda más, y la contestamos, y si no, la mandan por mail. Bueno, veo que no hay ninguna duda. Les mando saludos y bueno, a disposición. Y les queda una clase con Alejandra Betas dentro de una semana. Hasta pronto.